tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados en nuestra transmisión de esta tarde de estudio de nuestro libro de Josué. Vamos a ir al tema número 9 y es un tema bastante bonito, con algunos detalles que espero que sigan siendo de bendición para ustedes. A mí me ha gustado mucho este estudio, ha sido de grande bendición para mi vida y espero que para muchos de ustedes también lo pueda hacer. Como les decía yo, son principios de liderazgo, son principios de administración, pero esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, sobre todo como cristianos, como parte del pueblo de Dios. Esto aplica no solamente para líderes de la iglesia, esto aplica para jefes de familia, para nuestros trabajos, las labores que realizamos todos los días. Todos estos principios se pueden aplicar. Y lo más importante de todo, hermanos, es que esta palabra del Señor sigue siendo verdadera, sigue siendo fiel, sus promesas siguen siendo actuales, no han perdido vigencia, a pesar de que esto pasó hace miles de años atrás. El Señor es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y esa es nuestra promesa y ese es nuestro descanso y es el fundamento de nuestra fe. Así es que todo lo que aplicó para Josué, para todo este pueblo, aplica también para nosotros. Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para testimonio de nosotros que hemos de heredar la salvación. ¿Les parece si oramos? Le damos gracias a Dios y empezamos nuestra lección número 9. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por tus bondades, tus misericordias y gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Y ahora, Señor, queremos terminar nuestro día, Señor, estudiando tu palabra, estudiando estos preciosos capítulos llenos de enseñanzas para nosotros. Guíanos en este estudio, Padre, y que tu nombre sea glorificado en todo momento. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Pues lección número 9, posesión de la tierra prometida. Y esta lección abarca varios capítulos. Vamos a empezar desde el capítulo 13 hasta el 19. Por supuesto, no vamos a detenernos mucho en todos los versículos, porque son muchos nombres, son ciudades, son generalidades. Pero hay ciertos eventos, hermanos, a lo largo de estos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 7 capítulos que nos hablan mucho acerca de lo que fue ya la conquista de la tierra. Ya había pasado la primera parte. Vamos a ir viendo aquí. El tema es, pues queda mucha tierra todavía que poseer. Déjenme aparecer aquí en... Ahí estoy. Ahí estoy. Otra vez ya aparecí. Muy bien. En esencia, hermanos, esta frase queda aún mucha tierra que poseer, que es como empieza el capítulo 13. Déjenme ponérselos acá. Show, ok, aquí está. Perdón. Ahí está, ok. Dios le está diciendo a Josué que todavía queda aún mucha tierra que poseer. Esta frase, hermanos, puede reflejar parte del tema y el quehacer de los hijos de Israel ya en esta última serie de capítulos hasta el final del libro de Josué. Hubo una gran diferencia entre la etapa inicial, y esto es importante que lo entendamos, que lo podamos considerar un poquito. Hubo una gran diferencia cuando las primeras campañas, ustedes recuerdan, empiezan atacando Jericó, después la ciudad de Jai, tienen un pequeño revés por causa de Acán, que tomó del anatema, pero vuelven a tomar la ciudad de Acai. Y después de esas dos primeras ciudades se forma una alianza de los reyes del sur y atacan a Israel. ¿Se acuerdan de la historia de los Gabaonitas y todo esto? Entonces termina esa batalla, termina esa campaña y después los reyes del norte también vienen a atacar. Se junta otra serie de reyes. Se había convertido esa ciudad, hermano, esa región, en muchos reinos y todos ellos malos, idólatras, perversos, mucha maldad, despiadados, y por eso es que Dios había decidido exterminar a toda esa gente de toda esa región.
probablemente injusto para nosotros o para algunos desde un punto de vista humano, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esa masacre? Bueno, es que la maldad estaba creciendo demasiado y recuerden que Dios es un Dios de juicios, Dios es un Dios justo y Dios no tolera el pecado, Dios no tolera la maldad en medio de la humanidad. Mucha gente dice, es que Dios es amor, es que yo no creo que Dios sea capaz de destruirnos. No, sí es capaz, porque Dios es amor, pero Dios es un Dios justo y en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la maldad. Toda el alma que pecare, esa morirá, esa es la condena. Y la paga del pecado es muerte, pero gracias a Dios sabemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, todas estas naciones no querían vivir bajo la gracia de Dios. Solamente los gabaonitas que reconocieron que contra Dios no iban a poder e hicieron de artimaña, se hicieron de astucia y lograron engañar a Israel y preservaron la vida. Pero fuera de ellos, Dios le dio la orden a Israel de destruir a todos. Así es que aquí lo interesante es esto. Terminan las primeras campañas, la primera fase, vamos a decir, de la conquista. Vienen los reinos del sur, los reinos del norte, ya habían derrotado a Jericó, a Jai. Esa fue la primera campaña. ¿Cuál fue la característica de esa primera campaña? Como les dije la semana pasada, esto no fue cuestión de 2, 3 meses. Nosotros lo leemos en 2 minutos, en 2 capítulos de la Biblia, pero esto fueron campañas que duraron probablemente 40, 50 años de guerras. No fue fácil, hermanos. No crean que fue, rapidito iban de ciudad en ciudad conquistando. No. Esto fue una campaña que duró más de 40, 50 años probablemente, de guerras, de conquistas, de lucha, de entrenamientos, de estar entrando a las ciudades, de estar tomando ciudades, de estar poseyendo ciudades, de estar sembrando para que pudieran seguir comiendo, en fin. La nación se estaba diseminando por todos lados. Ahora, eran bastante prolíficos. En 40, 50 años, hermanos, ya estaba otra generación nueva en la tierra. Ya estaba otra generación del pueblo de Israel en esa tierra nueva que se estaba conquistando. Recuerden, tenemos la generación que sale de Egipto. Esa es una generación. Esa generación muere en el desierto, ¿verdad? Y ahí en el desierto se levantó una nueva generación que fue la que entró a conquistar. Pero después de la primera fase de la conquista, ya tenemos una nueva generación, ya hay más gente joven y ya los que estaban normalmente en la primera etapa ya es gente adulta, ya son ancianos, ya es gente mayor. Así es que hay una nueva generación, no hay que perder de vista esto. Ahora, un dato muy importante. Durante la primera fase de la conquista, iba todo Israel. Las 12 tribus juntas estaban todos unidos y hacían la guerra a las alianzas del sur, del norte. Todos hicieron todo juntos. Había mucho ánimo, había mucho entusiasmo, había mucha manifestación de los milagros de Dios sobre toda la nación. Así es que ellos estaban contentos. Había sido una generación muy poderosa, había sido una generación con mucha unidad. Recuerdan inclusive los que ya habían quedado establecidos al otro lado del Jordán, aún ellos se unen para pelear junto con sus hermanos. Gad, Manasés, se unen para pelear con sus hermanos y todos juntos logran estas victorias. Pero ahora, a partir del capítulo 13, empieza otra etapa de la conquista, del 13 al 19. En esta segunda fase de la conquista, ya no va a ir todo Israel juntos a pelear contra unos y contra otros. Ahora esto se convierte en una serie de batallas individuales. Ahora son cada tribu de manera individual que van a recibir la parte de la tierra que les corresponde, y en esa parte de la tierra que les corresponde todavía quedan pueblos enemigos, ya no tan fuertes, ya no tan poderosos como los que se unieron, sino son tribus aisladas que quedaron y tienen la misión de eliminarlos.
como les digo, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ya es una nueva generación. Los viejos todavía están ahí, pero los que están saliendo a pelear ahora van a ser una nueva generación, van a ser jóvenes y ya van a ir de manera individual. Cada tribu sobre el pedazo de tierra que le corresponde tendrán que hacer la guerra de manera individual. Ya no va a ir Israel todos juntos. Esto es importante, hermanos. Y pensando en esto, para los hermanos aquí de la iglesia local, de la iglesia de South Bend, cuando estaba leyendo esto me quedé sorprendido porque dije, es verdad. Y lo comparaba yo, por ejemplo, con el proyecto que tenemos de nuestro edificio, de las instalaciones de la iglesia. La primera fase, que fue destruir todo lo viejo que había y que fue tirar todas las paredes antiguas y poder limpiar toda esa propiedad y poder sembrar el pasto nuevo. Total que fue un trabajal inmenso. Y estaba yo viendo algunas fotos y nos juntábamos a trabajar 30, 40 varones y mujeres y jóvenes y niños y todos estábamos, como dice la Biblia, como un solo hombre, trabajando todos en el edificio. Eran jornadas de trabajo de 40, 50 personas haciendo todo. Y terminó la primera fase, y todos muy animados y todos gozosos, y las hermanas traían mucha comida los sábados, y era un día de fiesta cada sábado que nos juntábamos a trabajar y durante la semana. Terminamos la primera fase, terminamos el auditorio pequeño, el salón de eventos, terminamos todos los salones, el lobby principal y terminamos el área de baños, que fue muy complicada. Y esa fue la primera fase. Ahora que estamos entrando a la segunda fase, que es terminar el auditorio grande, ya no vemos ese mismo ánimo, esa misma fuerza de todos juntos, por dos razones. Una, porque ya no necesitamos tanta gente, ¿verdad? Solamente con 4 o 5 hermanos que saben lo que tienen que hacer, se va a completar eso. Se convirtió ya en una etapa más individual. Ya son guerras individuales las que vamos a librar. Por ejemplo, la instalación eléctrica que se está poniendo. No tiene caso que lleguemos 30 hermanos el sábado, si solamente un electricista es el que sabe cómo acomodar los cables. No tiene caso que lleguemos 40 varones y que se haga comida y todo, cuando se va a pintar el techo y solamente 3 personas son suficientes para ir pintando el techo, ¿me entienden? Se convirtió ahora en una serie de batallas individuales que tenemos que librar. Sin embargo, toda la iglesia tiene que estar involucrada, por supuesto, porque es proyecto de toda la iglesia. De la misma manera, Israel, todos estaban involucrados en seguir conquistando toda la tierra que faltaba. Esa es la segunda fase en la que entra Israel. Ahora son batallas individuales y hay cosas interesantes que tenemos que notar aquí. Vamos a ver primero el versículo 1. Dice Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra que poseer. Queda mucha tierra que poseer. A estas alturas Josué ya tenía, hermanos, más de 100 años de edad. Josué salió de Egipto. Probablemente tendría sus 20, 30 años cuando salió de Egipto. Se aventó toda la campaña en el desierto y después empezó toda la parte de la primera fase de la conquista. Josué ya tenía más de 100 años. Era un hombre anciano. Sin embargo, hermanos, el lapso de tiempo transcurrido entre todos estos eventos ya había envejecido a Josué. Y cualquiera de nosotros se hubiera envejecido. Josué le tocó batallar desde que salieron, hermanos, desde el Mar Rojo. Imagínense todo lo que ya traía Josué. Y él vio cómo la gente se rebelaba en contra de Moisés. Y él vio cómo se abrió la tierra y se tragó a Can y a toda su familia. Y él vio cómo los moabitas y los madianitas venían en contra de Moisés. Y él tuvo que batallar y tuvo que pelear con el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte levantando sus manos para orar. Él
Él vio todo esto, hermanos. El ministerio es desgastante. Muchos no lo creen, muchos no se lo imaginan, pero solamente los que hemos vivido las aventuras de lo que es el ministerio dentro de la iglesia, metidos completamente a tiempo completo, y no estoy hablando de solamente los que están o los que estamos con un sueldo pagado por la iglesia, no, porque yo empecé a pastorear hace 30 y tantos años sin sueldo. Yo tenía una iglesia grande y yo tenía mi trabajo secular también. Pero hermanos, esto es desgastante. Es desgastante. Todo el trabajo que se hace en la obra del Señor, por supuesto que nos va desgastando mucho. Pero todas estas pruebas, todos estos rigores que pasó Josué, no hicieron estragos naturales a causa del tiempo. Él se renovaba constantemente. Él estaba siempre renovado por el ánimo que tenía de parte de Dios. Es interesante notar, dice aquí nuestro estudio, que Josué no es el único en todos los relatos bíblicos que se dice que era viejo entrado en años. Lo mismo pasó con Abraham, lo mismo pasó con su esposa Sara, lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Todos ellos, ¿verdad? Se habla de que en edad avanzada todavía lograron hacer muchas cosas. Todavía Zacarías, siendo ya anciano, todavía él fue el padre de Juan el Bautista. Así es que todavía le dice el Señor a Josué, todavía queda tierra que conquistar, que poseer. Como les dije, las 3 primeras campañas habían terminado con las tribus unidas, iban todos juntos. En esta siguiente fase ya iban a ser conquistas individuales de cada tribu, a donde les tocara. Ellos tenían la obligación, cada tribu, de buscar su gente armada y pelear en contra de los pueblos que quedaban. Ahora, se requería mucho esfuerzo, hermanos, para derrotar a los cananeos que quedaban todavía en la tierra. Y estos cananeos, estos pueblos, hablan acerca, en nuestro caso, de el pecado que todavía puede quedar en medio de nosotros. Cuando todavía hay pecado, hermanos, todavía hay tarea que hacer. Cuando vemos todavía pecado en medio de nosotros, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros vecindarios, cuando vemos que todavía la maldad se sigue cirniendo encima de nuestras comunidades, eso quiere decir, hermanos, que todavía queda mucha tierra que poseer. Todavía queda trabajo por hacer. El evangelio todavía tiene que llegar a conquistar. Obviamente no somos llamados a una guerra santa, a matar personas físicamente. Estamos llamados a matar el evangelio, a matar el pecado a través del evangelio, a través de las armas espirituales que tenemos. Tenemos que combatir con el evangelio. Nuestra lucha no es en contra de las personas que son malas, que tienen maldad, que son pecadoras. Nuestra lucha no es contra su carne, contra sus personas físicamente. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es en contra de ese pecado que tiene a esas personas atadas y que las tiene controladas. Esa es nuestra guerra. Así es que si ustedes voltean a su derredor, hermanos, todos los días, se van a dar cuenta, y acuérdense de esta expresión, queda aún mucha tierra que poseer. Cuando vemos las noticias todos los días, cuando vemos gente que murió, cuando vemos gente que hizo esto, que hizo el otro, secuestros, robos, asaltos, gente depravada haciendo cosas que no son decorosas, cosas inmorales, ahí nos damos cuenta, hermanos, que todavía queda mucha tierra que poseer. En nosotros mismos, en nuestras familias, todavía hay conductas, hay actitudes, hay cosas que todavía nos atraen. A veces nos desviamos del propósito de Dios. A veces el egoísmo, el egocentrismo todavía es parte de nosotros. Queda aún mucha tierra que poseer. Queda mucha tierra que poseer. Vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos capítulos que nos van a ir enseñando
¿Cuáles son los elementos importantes? Vamos a ver el capítulo 13. Como les dije, esta lección comprende del capítulo 13 al 19. Nos vamos a brincar un poquito el 14, porque en el 14 tenemos la historia de Caleb. Y es una historia que la vamos a ver la próxima semana, si Dios permite, con más detenimiento. Así es que vamos a ver algunos elementos importantes del capítulo 13. Lo primero es eso: Josué ya había envejecido, Josué estaba ya grande, avanzado en años, pero aún así Dios le dice que todavía queda mucha tierra por poseer. Así es que lo que hace el Señor es que lo manda a hacer un sorteo. Un sorteo. El resto de la tierra, lo que ya quedaba todavía, se tuvo que repartir por suertes entre las tribus que quedaban, que todavía no habían tenido su tierra. Vamos por favor al versículo 6. Dice, le viene diciendo todos los lugares que todavía quedan por conquistar. Y todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Por suertes, iba a haber una especie de sorteo. Ahora, aquí, hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa. A lo largo de la historia bíblica, vemos muchas ocasiones que se habla acerca de un sorteo, ¿verdad? Que se echaron suertes. ¿Se acuerdan cuando Jonás se echaron suertes? Cuando escogieron todavía al sucesor de Judas, los discípulos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. En fin, esta era una costumbre, era algo que se tenía para designar lo que iba a suceder. Así es que esto lo iban a hacer también por suertes. Tenían que averiguar la voluntad de Dios de esa manera. Se creía que Dios era el que estaba detrás de las suertes y pues Dios decía lo que iba a suceder. Ahora, una vez, hermanos, y esto por favor lo tenemos que aprender todos nosotros, en la actualidad, en la época de la gracia, el Espíritu Santo ya en medio de nosotros. Recuerden que en aquel entonces el Espíritu Santo solamente venía ocasionalmente, de tiempo en tiempo, sobre ciertas personas. El Espíritu Santo no reposaba sobre toda la gente, sobre todo el pueblo. No estaba el Espíritu Santo, a diferencia de la iglesia, cuando Jesucristo nos promete que cuando Él se vaya, vendrá el Espíritu Santo, como sucedió en Hechos capítulo 2 en el aposento alto, y entonces a partir de ahí, en la vida del creyente, de todos nosotros, habita, vive, hace morada el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Como cristianos tenemos esa gran ventaja, hermanos. Tenemos esa gran bendición que muchas veces menospreciamos, que muchas veces la tomamos muy a la ligera. Pero tenemos una bendición nosotros que todas estas personas hubieran querido tener, la hubieran anhelado tener. No era para ellos la promesa. La promesa es ahora para nosotros. Así es que ahora nosotros, en la actualidad, los creyentes, no tenemos necesidad de estar echando suertes. ¿Ok? Nosotros no nos regimos por suertes. Mucha gente, yo he escuchado inclusive pastores predicando y haciendo eventos en las iglesias donde las cosas las deciden por suertes, por sorteos, ¿verdad? No es así, así no se toman las decisiones ahora en la iglesia, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Y aquí puede surgir la pregunta, bueno, entonces ¿es malo participar de rifas? Estamos hablando de tomar decisiones, hermanos. Estamos hablando de tomar decisiones. Un sorteo, una rifa para vamos a rifar una televisión, algo, eso no es una decisión trascendental que va a afectar tu vida. Ciertas iglesias y ciertas corrientes teológicas prohíben terminantemente las rifas, los juegos de azar, no son bien vistos. De hecho, en la iglesia de Dios no es muy bien vista el asunto de las rifas. Personalmente, yo como pastor,
no le veo mucho problema a eso, porque no son suertes porque estemos dudando de Dios o porque queremos preguntarle a Dios cuál es el destino que vamos a tomar y echamos suertes entonces, como en este caso. Una rifa es una cosa, un sorteo de un artículo, de algo, es una cosa, y echar suertes sobre las decisiones importantes de nuestra vida es otra cosa. De ahí viene el esoterismo, de ahí también deriva las cartas para ver, te van a echar las cartas para ver cuál es lo que viene para tu vida. No, no, no. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y cada una de las decisiones que tomamos, las tomamos basadas en la palabra de Dios y guiados 100% en el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Entendemos este punto, hermanos? Amén. Espero que sí. Una cosa es echar suertes, sorteos, para tomar decisiones sobre nuestras vidas. Y otra cosa es una rifa, un sorteo, ¿verdad? Ahora, juegos de azar también se pueden convertir en un problema de adicción. Si tú tienes esos problemas, no te metas en esos problemas, no te metas en esos rollos, punto. Si no te es beneficio para ti participar de rifas, pues no participes, sencillamente, y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero estamos hablando de echar suerte sobre decisiones importantes. Y este capítulo 13 nos habla acerca de que el resto de las tierras se tuvieron que dar como echando suertes. ¿Qué fue otro evento importante en este capítulo 13? Bueno, dice el versículo 22, vayan conmigo, el versículo 22 nos habla acerca de que mataron, dice, a la familia de Balaam. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. La historia de este Balaam está en el libro de Números, capítulo 31. Fue un profeta que más que profeta era adivino y era un profeta, supuestamente era un profeta de Dios, pero se vendió. Se vendió por dinero a los enemigos de Israel y quería este rey enemigo pagarle a Balaam para que profetizara mal en contra de los hijos de Israel, cosa que Dios impidió, por supuesto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hasta la burra de Balaam tuvo que hablar y decirle, oye, cálmate, mano, que no estás viendo que está aquí el ángel delante de ti? Y vino juicio sobre Balaam. Bueno, de ese Balaam quedó una descendencia. Y aquí en este capítulo 13 de Josué vemos que Israel aniquiló la raíz de Balaam. Y esto es importante, hermanos. Se aniquiló esa raíz. No podía quedar vivo ese espíritu de esa familia, así es que lo aniquilaron. Como les dije, en este tiempo era muerte física, era guerra física, eran espadas, eran cuchillos, ¿verdad? En nuestro tiempo nuestras armas son espirituales, no peleamos contra las personas, peleamos contra el pecado, peleamos contra esas huestes de maldad que están tratando de distraer y de vencer a la iglesia, es la diferencia. Recordemos, el que es siervo del Señor nunca abandona su servicio. Josué ya estaba viejito, a veces ya estamos grandes, estamos viejos, y sin duda tendrá que venir una nueva generación detrás de nosotros. Y sin duda Dios levantará una nueva generación detrás de nosotros. No vamos a ser eternos, por supuesto. Pero aun cuando estemos retirados, aun cuando estemos haciendo otra cosa, podemos seguir nosotros siendo siervos del Señor. Una persona que ha servido al Señor sigue sirviendo al Señor hasta el último día de su vida, aunque no sea directamente pastoreando una iglesia o al frente de un ministerio, pero el servicio a Dios nunca vamos a dejarlo pasar. Vamos al siguiente, los siguientes capítulos, capítulos 15 al 17. Si los quieren leer ustedes, está muy bien. Vienen capítulos, son muchos, ¿cómo se llama?
muchos nombres de ciudades y eventos que fueron sucediendo, pero vamos a ver lo más interesante. Vamos al capítulo 15, como les dije, el 14 lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué fue lo importante en estos capítulos? ¿Qué eventos importantes vemos? Bueno, en el capítulo 15, los versículos 16 al 19, si lo quieren buscar, vamos a ponerlos, y sucede algo muy interesante, Caleb, el compañero de Josué, honró a su hija. Vamos a leer la historia brevemente. Dice el versículo 16 del capítulo 15. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, esa ciudad, yo le voy a dar a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, este hombre Otoniel persuadió a su esposa que le pidiese a su papá, a Caleb, tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Este es un punto muy bonito. Es una historia en medio de toda esta repartición de tierras, y le tocó por acá y le tocó por allá, y fueron por acá y al norte y al sur, y la ciudad de esta y es, y muchos nombres. En medio de todo eso vemos historias como esta. Caleb, el compañero de Josué, ¿se acuerdan? Ellos fueron los dos espías que trajeron buenas noticias, y los dos únicos sobrevivientes de toda la generación del desierto que pudieron entrar a la tierra prometida. Era un hombre sensato, un hombre prudente, un hombre que temía a Dios, por supuesto. Y por lo que vemos aquí, hermanos, este hombre Caleb era un hombre de familia, y era un hombre que amaba a su familia. Cuando su hija se casa, de acuerdo a la costumbre que tenían ellos, este hombre, el que la desposa, Otoniel, fue el que conquistó toda una ciudad completa, una región completa. Y entonces, pues se casan, hacen su ceremonia, y cuando se van, Otoniel, fíjense qué nobleza también de este hombre. Aquí son dos varones, Caleb y Otoniel. Otoniel no se puso a exigirle a su suegro: oye, Caleb, ok, ya me diste esta tierra, ahora quiero que me des esto. No. Si hablamos en términos actuales, nosotros, hermanos, podemos decir que estos dos hombres eran unos completos caballeros. Y esta es una lección importante para nosotros varones. Hay un dicho popular que dice: lo cortés no quita lo valiente. Nosotros como varones debemos de ser comprensivos con nuestra familia, tenemos que ser respetuosos con nuestra familia, y podemos tener una buena convivencia con la familia, tanto la nuestra como la familia de nuestras esposas. Tenemos que tener una buena convivencia con las familias. Otoniel, de una manera muy elegante, muy bonita, dice que persuadió a su esposa para que hablara con su papá y le pidiera que le diera tierras donde hubiera agua. ¿Por qué? Porque ya le había dado la tierra que había conquistado, pero Otoniel seguramente, cuando estaba conquistando esas tierras, se dio cuenta que eran muy bonitas tierras, pero no tenían aguas propias, no tenían fuente de agua propias. Es decir, esta ciudad que él conquistó sí tenía agua, sus tierras tenían agua, tenían afluentes de ríos, pero como esos ríos dependían de manantiales, de fuentes de otras propiedades, Otoniel tuvo la visión de pensar: si en algún momento llega a haber un problema con los vecinos de alrededor, ellos me pueden cortar el agua, me pueden cortar el suministro de agua, y entonces toda mi ciudad va a quedar en un problema muy grande de sequía. Así es que Otoniel, sabiamente, un hombre formando su hogar, un hombre formando su familia, un hombre previendo lo que puede suceder en el futuro, sabiamente le dice a su esposa. Sabía que su esposa tenía el favor de su padre. Se ve que Caleb amaba a sus hijos. Y la esposa le dice a Caleb, a su papá: papá,
¿Crees que sería posible que nos dieras fuentes de aguas, que nos dieras las tierras que tienen fuentes de aguas? Concédeme este don. Me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. ¿Qué hizo Caleb? Un padre comprensivo, un padre amoroso y respetuoso, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ciudad, esa familia, esas generaciones que vinieron de este hombre llamado Otoniel y de su esposa, fueron bendecidos permanentemente porque este hombre tuvo la visión de que en un futuro, si él no proveía desde ahorita, sus futuras generaciones podrían padecer una sequía. Hermanos, espero que entiendan este hermoso mensaje. Qué importante es saber, nosotros como varones, nosotros como líderes espirituales de nuestros hogares, y esto no tiene que ver nada con machismo, esto tiene que ver con el plan de Dios y la función de Dios. Nosotros tenemos que prever, que ver lo que va a suceder en el futuro en nuestras familias. Muchos varones viven solamente tratando de disfrutar el presente, tratando de ver el día. Hoy tienen algo de dinero y se lo gastan inmediatamente. Hoy ganaron dinero y están viendo en qué gastar, qué comprar. Y no están pensando en el futuro de sus familias. No están pensando quizás en el futuro de sus hijos también, en sus escuelas, en sus estudios. Hermanos, esto es muy importante. Tenemos que tener en mente que nuestras generaciones van a seguir adelante. Y qué mejor que pueda haber un patrimonio, que pueda haber algo que sabiamente nosotros pudimos labrar para que nuestras familias puedan seguir prosperando en la tierra que el Señor nos ha dado hasta que el Señor regrese. Otra historia muy bonita que habla también de respeto a la familia y sobre todo a las mujeres, cómo Dios honra a las mujeres, está en el capítulo 17. El capítulo 17, vamos a verlo, versículo 3 en adelante, dice: pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, era de la tribu de Manasés este hombre, no tuvo hijos, solamente tuvo hijas. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Este hombre solamente tuvo 5 mujeres, no tuvo hijos. Y aquí hay algo muy interesante porque recuerden, y mucho se habla de esto, es que en los tiempos bíblicos la mujer no tenía ningún valor. La mujer se podía comprar, se podía vender, la mujer... no es así, hermanos. Dios siempre ha honrado a la mujer y Dios siempre ha honrado el lugar de la mujer. El hombre, estos pueblos se contaminaron por las costumbres de los pueblos paganos. Y esas costumbres de los pueblos paganos, por influencia por supuesto de Satanás, tenían en poca estima a la mujer y la estigma sobre la mujer. Todo lo que vemos ahora de machismo, de misoginia, todo, hermanos, todo eso tiene un antecedente espiritual desde miles de años atrás, desde el huerto del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva. Desde ahí viene ese estigma sobre la mujer. Dios nunca aprobó, Dios nunca avaló el tratar mal a una mujer. Dios nunca avaló el darle poco valor a la mujer, porque Dios formó a la mujer del hombre y vio que era algo muy bueno para el hombre que tuviera una ayuda idónea. Y Dios los bendijo. Dios los bendijo, hombre y mujer, y lo que Dios bendice no puede ser maldito. Así es que cuando Dios pone a la mujer en la humanidad, Dios honra a la mujer. A lo largo de los siglos, de toda la historia bíblica, vemos mucho maltrato a la mujer, vemos muchas injusticias en contra de las mujeres, vemos muchos eventos en los que las mujeres eran tomadas como por objetos y eran usadas y eran maltratadas y no tenían ninguna dignidad.
Pero no fue Dios el que mandó todo esto. A lo largo de la historia bíblica, a Dios lo vemos siempre honrando a la mujer. Dios honró a la tsunamita, Dios honró a Sara, Dios honró a Esther, Dios honró a la viuda de Sarepta, Dios honró a todas las mujeres, Dios honró a Abigail, Dios honró a todas las mujeres, Dios protegió a la hija de David, también la vengó del abuso que sufrió de parte de uno de sus medios hermanos. A lo largo de la historia bíblica, a Rahab, que la vimos en este estudio de Josué, Dios ha honrado a la mujer, honró a Ana, honró a la bisabuela a Ruth, a Ruth la Moabita, la bisabuela de David. Dios a lo largo de la Biblia vemos honrando siempre a la mujer, y no se diga en los evangelios, Jesús todo el tiempo estuvo honrando a las mujeres. Las mujeres venían y Jesús les amaba, les sanaba, les cuidaba, las defendía del abuso de los hombres, los que querían apedrear a la mujer y que había sido cachada en adulterio, ¿verdad? Era pura gente religiosa de ese tiempo, y Jesús la defendió. A la samaritana, Jesús la honró también. Así es que nosotros vemos a lo largo de la Biblia, hermanos, Dios honra a la mujer. Las culturas paganas, hasta nuestros días, la cultura pagana sobaja a la mujer. Y muchas veces en las iglesias lamentablemente se contagiaron de esas culturas paganas de misoginia y de sobajación a la mujer, y en muchas iglesias obligaron a las mujeres a tenerlas sometidas totalmente ante el yugo machista de los hombres religiosos también. No. Dios puso reglas, y si Dios dijo también a través de la doctrina bíblica, por ejemplo, cuando dijo Pablo que la mujer calle en la congregación porque no permito, era un contexto social, era un contexto histórico totalmente diferente, y también se lo prohibió a los hombres, y prohibió que los hombres habladores y burladores y falsos profetas hablaran dentro de la iglesia. No nada más mandó callar a las mujeres, también a los hombres que hablaban mentiras los mandó callar. Así es que no vemos rasgos de misoginia de parte de Dios. No vemos a Dios maltratando mujeres. Dios ama, Dios respeta, y Dios le ordena al hombre que honre a la mujer a un nivel tan alto que dice: maridos, amad a vuestras mujeres en el mismo rango en el que Cristo amó a la iglesia. Hermanos, esto no deja lugar a dudas. Dios honra a la mujer. Y esto viene por lo que sucede en este capítulo 17. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que no tuvo hijas este hombre, no tuvo hijos varones, sino solamente hijas. Y estas 5 mujeres, dice que vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué. Josué ya está muy viejito. Josué ya está ancianito, ¿verdad? Pero el sacerdote Eleazar estaba junto con él para apoyarle también. Y vinieron junto con los príncipes y le dijeron: Jehová mandó a Moisés que se nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Precioso ejemplo tenemos aquí, hermanos. Dios honró a estas mujeres. Muchos decían: es que por ser mujeres no tenían derechos. Claro que sí. Dios había provisto para ellas. Dios había provisto heredad. Y alguien puede decir: entonces, ¿por qué Ruth la Moabita y Noemí no tenían derecho a la tierra que les habían dejado? Por las costumbres del país donde vivían. Por las costumbres del país, no porque Dios las haya hecho a un lado. Pero por eso Dios levantó a un hombre llamado Booz para poder redimir a Ruth y entonces poder tener derecho a su
heredad. Dios respetó eso y Dios estableció en Ruth. No las abandonó. Dios jamás abandona a las mujeres. Por eso el salmista dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Este es algo hermoso que vemos en medio de la conquista, en medio de las guerras, en medio de lo que está sucediendo en todo esto. Hay un mensaje donde Dios honra a estas mujeres. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Hubo problemas con los hijos de José. Hubo ciertos problemitas con los hijos de José. Vamos al capítulo 16. Si me acompañan, déjenme buscarlo aquí, capítulo 16. Ya está. Y versículos, dice 10. Versículo 10. ¿Qué pasó en este versículo? Dice que los hijos de José no arrojaron. Dice que no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y lo más importante que dice ahí, fue tributario. ¿Qué significa esto de que fue tributario? Como no lo lograron expulsar, como no los lograron eliminar como dijo Dios, Dios les ordenó que los tenían que eliminar completamente. Entonces, estos hijos de José, acuérdense que José tiene dos hijos, Efraín y Manasés, que se convierten en dos tribus. No vemos la tribu de José como tal, sino vemos a la tribu de Efraín y Manasés, que corresponde a la tribu de José en la historia bíblica. Bien, Efraín, uno de ellos, no quiso aventar a los cananeos que estaban en su tierra, sino que los hizo solamente tributarios. Los hijos de Manasés no pudieron arrojarlos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Esta gente, hermanos, eran perezosos. Les dio flojera, dijeron, no, pues para qué los echamos fuera, mejor ahí que se queden y no pasa nada. Fíjense lo que dice el capítulo 17 de los versículos 12 en adelante. Dice, mas los hijos de Manasés, los otros, Efraín y Manasés, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Acuérdense que les dije que ya esta segunda fase de conquista son tribus individuales. Cada quien está peleando por su territorio. Ya no es todo Israel peleando contra todos los malos. Son cada tribu de manera individual. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, en lugar de arrojarlos, en lugar de eliminarlos, dice, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José, Efraín y Manasés, hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, suban al bosque, y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Punto. Se acabó la discusión. Eran perezosos. Y era más fácil, mejor danos otra tierra que no tengamos que pelear, que no tengamos que desmontar, que no tengamos que cortar árboles. Danos una llanurita así bonita y ahí nos vamos a establecer. Porque no, le dijo José, ¿a ustedes ya les tocó?
ya les tocó por suerte esta propiedad y ustedes la tienen que conquistar, ustedes la tienen que pelear. Pero es que es un monte y es puro bosque. Bueno, lo tienen que desmontar. Pero es que hay cananeos y tienen carros cerrados y son muy fuertes. Bueno, los tienen que derrotar. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dado a nosotros ya bendiciones? Y nos ha puesto esa tierra hermosa y nos ha puesto cosas hermosas y proyectos hermosos. Pero por nuestra apatía, por nuestra pereza, no queremos conquistar la tierra. ¿Va a costar trabajo? Por supuesto que sí. ¿Vamos a enfrentar peligros? Por supuesto que sí. ¿Vamos a enfrentar cananeos con carros cerrados? Probablemente sí. Pero Jehová le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, y yo estaré contigo todos los días, y todo lo que hagas va a prosperar. Y era la misma promesa para cada uno de los hijos de Israel, para cada una de las familias. Así es que estas familias, estas tribus descendientes de José, recuerden, bueno, José, Efraín, Manasés, Judá, todos ellos ya murieron hace más de 400 años, ¿verdad? 500 años a lo mejor ya sé que murieron todos ellos, pero son sus descendientes. Se siguen llamando las tribus con los nombres de los patriarcas, aunque ellos ya murieron hace 500 años. Pero los descendientes de José, Efraín y Manasés, se habían vuelto flojos y querían que les dieran todas las cosas facilitas. Si recordamos la historia muchos años atrás, José era un hombre holgazán, perezoso. No, fue un hombre muy diligente. Cuando estuvo en Egipto, fue un hombre muy diligente que llegó inclusive a ser el segundo de Faraón cuando vino la hambruna y vino todo lo que sucedió en Egipto. Y ahora sus descendientes, unas generaciones después, 10 generaciones después, se habían vuelto flojos y no querían hacer las cosas. Así es que Josué les dice por medio del sacerdote Eleazar también: no, ustedes van a pelear, ustedes son un pueblo fuerte, ustedes tienen todo lo que necesitan, Dios les ha dado poder, Dios les ha dado fuerza y Dios va a estar con ustedes. Así es que váyanse y pónganse a trabajar, pónganse a hacer la tarea. Y ellos tuvieron que ir y en lugar de arrojar al cananeo, lo hicieron tributario. Se hicieron fuertes y dijeron: bueno, ustedes van a ser nuestros esclavos. Grave error. Cuando tú haces tributario al pecado, el pecado tarde o temprano se va a levantar y te va a dar un susto y te va a querer derrotar. Ellos no lo vieron en esa generación, pero vinieron las generaciones después de la conquista. Cuando entremos al libro de Jueces, y en el libro de Jueces nos damos cuenta de que todos esos cananeos que quedaron en la tierra les hicieron la vida imposible a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque no quisieron ellos sacarlos cuando Dios les dijo que los sacaran. Hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron, y esto se convirtió en una sentencia de vida al solapar el pecado en sus vidas. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Vamos a ver los capítulos 18 y 19. ¿Cuáles son los elementos importantes en estos capítulos? Capítulo 18, Silo se llega a convertir en el centro de adoración. Capítulo 18, versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Como les dije, hermanos, esto ya había pasado muchos años, más o menos 40, 50 años habían pasado peleando, conquistando, ya se había levantado una nueva generación. El campamento original, el tabernáculo original estaba en Gilgal, del otro lado del Jordán. Ahora que ya habían más o menos sometido a toda la tierra, deciden establecer el centro de adoración en medio de toda la tierra. Donde estaba toda la tierra, la parte más o menos central era la ciudad de Silo. Ahí fue donde ellos erigieron el centro de reunión. Y ahí ese fue el corazón. Silo fue el centro de adoración de los judíos por los siguientes 300 años. El arca del pacto se quedó ahí hasta el día triste en que fue capturada por los filisteos muchos años después. ¿Qué pasó después en estos capítulos? La negligencia de las 7 tribus. Capítulo 18, versículos 2 y 3 dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales
aún no había repartido su posesión. Y Josué les dijo a los hijos de Israel, vean este versículo y si pueden, hermanos, subrayenlo en sus Biblias. Es muy fuerte este versículo, muy fuerte, y nos habla a nosotros también. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Dónde estaban viviendo estas 7 tribus? Eran miles de gentes. ¿Estaban metidos aquí por todos los demás lugares? ¿O solamente de toda la tierra que tenían? Estaban todos amontonados en un rincón solamente. Estaban solamente en unas poquitas ciudades distribuidos, siendo que tenían todavía muchísima tierra que conquistar. Y que podían vivir de una manera más holgada, podían estar más cómodos, más satisfactoriamente para todos, pero ellos habían decidido quedarse y ya tenemos esto, se conformaron. 7 tribus de 12 conformadas, ya tenemos este lugarcito, aquí no, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué seguimos? Mira, nada más estiramos la mano y agarramos aquí un mango, y aquí agarramos una naranjita, y aquí agarramos un higo, ya para qué nos matamos más. Pero la orden de Dios, hermanos, fue que ellos tenían que conquistar todas sus tierras. Y Josué, el ancianito Josué, les tiene que decir, yo creo que con cierta molestia, ¿hasta cuándo van a ser negligentes, perezosos, holgazanes para poder tomar la tierra que les corresponde? Señalen ahora 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y salieron estos varones, hermanos. Salieron estos varones, si ustedes leen después la historia completa en el capítulo 18, salieron estos varones a recorrer la tierra, y dice que en una libreta, en un libro, anotaron todos los contornos de la tierra y se la trajeron a Josué para que Josué viera qué era lo que le correspondía a cada uno, y echó suertes y empezó otra vez a repartir lo que quedaba para las 7 tribus. Ahora, este trabajo que hicieron estos hombres de hacer una especie de censo no fue nada fácil, hermanos. Era una región bastante grande, era una parte geográfica muy grande. No iban con drones, no iban con aviones, no iban con helicópteros, ni iban en carros, ni iban en motocicletas, iban caminando o en caballos. Recorrer toda la tierra e ir levantando los contornos, los límites. Ah, mira, aquí está la ciudad, entonces apúntale que al sur está esta ciudad y después nos corremos para allá y más al sureste está esta otra ciudad. Se tardaron años todavía en hacer todo el censo, en hacer toda la cartografía de toda la tierra, de todo lo que quedaba por poseer, y nuevamente vuelven a ser repartidas estas tierras. Así es que, hermanos, no podemos ser negligentes en lo que Dios nos ha dado. Como iglesia, hablo a mi iglesia local, a Vida Nueva, y los hermanos que nos ven de otras iglesias, en donde quiera que estén, hermanos, todos somos parte de una iglesia local. Y ya tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestro lugarcito y están las familias que conforman nuestra iglesia. Pero si levantamos nuestra mirada como Jesús indicó, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega, nos vamos a dar cuenta que queda muchísima tierra todavía para conquistar. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos siendo negligentes para levantarnos y salir a proclamar el evangelio a todas esas ciudades, lugares donde todavía la luz del evangelio no alumbra sobre las tinieblas del pecado? ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes? Estamos muy contentos ya con lo que somos, el grupo de cristianos que somos, nos reunimos, nos conocemos, somos amigos, convivimos, hacemos carnes asadas, comidas, fiestas, nuestros cultos preciosos el día domingo, nos sentimos contentos de que venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Ya nos conformamos? ¿Ya estamos contentos con lo que somos? ¿Tenemos nuestro templito? ¿Estamos contentos con eso, hermanos?
¿Hasta cuándo seremos negligentes? Mientras todavía haya personas que no conocen a Jesucristo, mientras el pecado siga gobernando nuestros vecindarios, nuestras comunidades, no podemos descansar, no podemos ser negligentes a lo que Dios nos está mandando. Dios nos mandó, Jesucristo nos mandó y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la pregunta es, ¿en tu vecindario ya no queda nadie a quien predicarle? ¿En tu comunidad ya no queda nadie a quien ya le predicamos a todos? Bueno, si ya le predicaste a toda tu comunidad, extiéndete a las comunidades que siguen, hermanos. El trabajo de conquista espiritual para la iglesia nunca va a terminar mientras tengamos vida. Jamás nos podemos conformar, jamás podemos llegar a ser negligentes y dejar de conquistar, porque la tierra todavía está siendo consumida, la tierra todavía está llena de cananeos, amorreos, fereceos, heteos, anaseos, gigantes que están conquistando y queriendo dominar la tierra y queriendo dominar a todas las gentes que están viviendo bajo pecado. Y la misión de la iglesia es no ser negligente, ver nuestras comunidades, ver toda esa cosecha, ver los campos que están blancos para la siega y lanzarnos en el nombre del Señor a seguir conquistando y conquistando hasta que estemos ancianitos como Josué. Y cuando estemos ancianitos, nombraremos a otros para que sigan adelante conquistando la tierra. Esto fue tremendo, que estas 7 tribus se quedaran en esa negligencia y tuvieron que ser retados, desafiados nuevamente por Josué, por un anciano de más de 100 años, para que se levantaran y volvieran otra vez a lo que tenían que hacer. Este capítulo nos habla también, el capítulo 19, de que Josué le dieron su ciudad, él tuvo una ciudad también, y acabaron de repartir la tierra delante de Jehová. Vamos al capítulo 19 y al final dice, si lo quieren buscar, acá está, 19:51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y todo el capítulo 19 narra todas las tierras que les dieron. Y mire cómo termina el capítulo 19. Y acabaron de repartir la tierra. Acabaron de repartir la tierra. Se terminó la tierra. Todo quedó distribuido, todo quedó puesto para la nación de Israel. ¿De qué nos habla esto, hermanos? ¿De qué nos habla esto? Para mí, cuando yo veo esta expresión de que acabaron de repartir la tierra, me hace recordar que dentro de un tiempo, no sabemos cuándo, no sabemos qué tiempo será, pero va a suceder. La iglesia será levantada. Los muertos en Cristo serán resucitados y luego los que quedamos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Ahí se acabó de repartir la tierra. Ahí se terminó el trabajo de la tierra. Lo que logremos hacer será de bendición. Pero cuando estemos en ese precioso momento, hermanos, que no sabemos cuándo será, pero va a suceder, ¿habremos sido negligentes con la tierra? En lugar de haber arrojado el pecado de nosotros, ¿nos hicimos amigos del pecado? ¿Consentimos el pecado en medio de nosotros? ¿Lo hicimos tributario de nosotros? ¿O lo arrojamos completamente de en medio de nosotros? Destruimos espiritualmente a esos cananeos y acabamos de conquistar la tierra. Esa es la pregunta que nos debemos hacer como iglesia, hermanos. Esa es la pregunta que nos corresponde a nosotros como iglesia. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer más que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Déjeme hacerle 3 observaciones finales para terminar nuestro estudio de hoy. Primero, cuando Dios le promete a Josué
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que fueres. Todos los días voy a estar contigo. Esa promesa, hermanos, de parte de Dios, no tenía ningún límite ni de tiempo ni de geografía. Dios no le dijo a Josué: yo voy a estar contigo los próximos 40 años. Y te voy a ayudar mientras estés en la tierra o en los alrededores de Canaán. La promesa de Dios era todos los días de tu vida, hasta donde te muevas, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Todo lo que hagas prosperará. Esa fue la promesa de parte de Dios en el capítulo 1 de Josué cuando lo estudiamos. Ahora vemos, después de muchos años, a Josué viejito, a Josué ya a punto de morir, y la promesa seguía firme. Jesucristo dijo que fuéramos por todo el mundo a predicar el Evangelio, que enseñáramos, que discipuláramos, que le dijéramos a la iglesia las cosas que habían de ser guardadas espiritualmente. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Han pasado 2000 años de esa promesa, hermanos. Y Jesucristo sigue estando con nosotros. Está con nosotros aquí en Indiana, está en México, está en California, está en Texas, está en Bangladesh, está en Japón, está en China, está en Corea, está en África, está en América Latina, está en la Tierra del Fuego y está en Alaska, está en la Siberia rusa y está en el último rincón del mundo. La promesa de Dios no tiene límites ni de tiempo ni de geografía. Donde el nombre del Señor sea invocado, porque donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. La promesa de Dios sigue firme. Para nosotros esa promesa, hermanos, sigue siendo firme y está actual. El cristiano ya no se guía por suertes, como lo vimos hace un momento. Ahora nosotros nos guiamos por la luz de la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros. Es nuestra guía. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ya no estamos echando suertes. Ya no estamos a la aventura. Ya no estamos a ver si pasa. Ojalá y pase. Dios quiera que pase. No. Ahora nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y por la certeza que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestras vidas. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Todas las decisiones sobre tu vida, todas las decisiones sobre tu familia, tus negocios, tu trabajo, tu vida, tu servicio al Señor, no lo eches a las suertes. No lo avientes a las suertes. Porque todo eso tiene que ir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? Pues es que tienes que orar, hermano. Tienes que tener una buena vida de oración y de estudio de la palabra de Dios, y entonces sabrás cómo Dios te confirma las cosas y cómo Dios te guía a toda verdad. Y por último, la lección que aprendemos de los hijos de José, Manasés y Efraín. Les encantaban las bendiciones de la tierra, pero no querían la disciplina que se requería. Querían la bendición de la tierra prometida. Sí, pero tienes que desmontar el monte. Es que está muy bonita la tierra, pero todavía hay cananeos y tienen carros cerrados. Ni modo, los tienes que echar. Tienes que pelear contra ellos y tienes que ganar la victoria y tienes que ganar esa batalla en contra de ellos. Dios establece, Dios honra, Dios quiere que todos nosotros, hermanos, tengamos victoria en nuestras vidas, pero Dios necesita sin duda también que nosotros seamos obedientes. Que seamos obedientes, que cumplamos su palabra, que tengamos siempre en cuenta que la palabra de Dios tiene que estar abundando en nosotros. La tierra terminó de ser repartida. Se acabó de repartir la tierra. Algún día la tierra se terminará de repartir, pero hoy todavía no es ese día. Hay mucho trabajo por hacer. Queda mucha tierra todavía por conquistar. Y tanto hombres como mujeres delante de Dios
tenemos la misma responsabilidad y el mismo privilegio de poder servir al Dios que tanto nos amó, que dio su vida por nosotros. Padre, muchas gracias por este precioso estudio. Gracias por estos capítulos de Josué llenos de enseñanzas, llenos de verdades que nos retan, nos desafían y nos hablan acerca, Señor, de cuál es tu voluntad para nosotros. Padre, hay mucha tierra que poseer todavía alrededor de todos nosotros, mucha gente que necesita escuchar, mucho pecado que necesita ser derrocado y derribado y destruido, Señor, en medio de nosotros. Danos la fuerza, Señor, y permite que podamos entender que esta misma promesa sigue vigente para nosotros a través del Espíritu Santo tuyo, Señor, en nuestras vidas y con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que se acabe de repartir toda la tierra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a todos por estar pendientes de este estudio, y si Dios permite, la próxima semana en el tema número 10 vamos a hablar acerca de Caleb, preciosas enseñanzas acerca de Caleb. Que el Señor me los bendiga mucho, hermanos, y gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros. Dios les bendiga.